no me había dado cuenta, no sé, que en mi carta yo tengo Plutón cuadratura con los dos nodos. Sí. Con el nodo norte y con el nodo sur. Es la única cuadratura que tengo de Plutón, es con los dos nodos. Ajá. Y quería preguntarte si eso, no sé, ¿qué quiere decir? A ver, en principio, las cuadraturas, en todos los casos, son tensiones muy fuertes, muy fuertes y muy dinámicas. Dinámicas en el sentido de que se mueven, ¿no? De que van moviéndose y van cambiando. Son energías muy dinámicas entre los puntos que tocan. Entonces, ¿qué pasa? Que entre Plutón y los nodos hay mucha energía muy vibrante. En principio la cuadratura es una energía de bloqueo. Hay una fuerte tensión dinámica entre lo que significa Plutón, muerte y regeneración, poder, dominio, enriquecimiento, pasión, y los nodos, que implican uno la energía que traigo del pasado y otro la energía a la que me desplazo hacia el futuro. Esos dos principios en principio estarían, valga la redundancia, estarían en conflicto, ¿no? En tensión. ¿Qué implica esto hablando en cristiano? Después de toda esta palabrería un poco técnica, pues implica que hay una cierta dificultad para conectarte con la misión de vida que tienes que realizar, que sería el nodo norte, y para conectarte un poco con la sabiduría ancestral que nos da la experiencia en otra vida, en otro plano de encarnación. Entonces, ¿qué implicaría esto que te digo? Pues eso, el poder tomar fuerza y tomar pasión de lo que tengo que realizar, de qué es lo que tengo que realizar realmente en este plano de experiencia y qué aprendizaje traigo de los anteriores. Hay un tema interesante en todo esto, ¿no? Tu nodo norte, que está en la casa 1, ¿vale? Sí. El nodo norte en Escorpio. Para empezar, habla de un tema muy intenso en relación con la violencia, ¿no? Habla de mucha energía, mucha violencia retenida. Eso sería un poco una de las lecturas de Escorpio en la casa 1, ¿no? Eso genera una tensión importante y unida a Marte en Aries, pues bueno, hace que seas una mujer temible. Pero yo no tengo cuadratura con Marte. No, pero tú tienes Marte en Aries. Sí. Y tu Marte en Aries está en cuadratura con el Sol. Sí. O sea que tu carácter, que pareces una mujer encantadora y no dudo que lo seas, encantadora y buena onda, habría que verte un poquito enfadada. Cuando me enfado. Sí, debe ser. Lo que pasa es que me enfado muy de uvas apenas y es muy difícil que me enfade, pero reconozco que cuando me enfado... Es muy interesante esto que dices, pero es muy interesante porque las personas que teméis a vuestros enfados, hay una cosa de aguante interno muy fuerte, sí. ¿Sabes? De no... Pero eso es por Plutón. No, claro, Plutón es el oculto. Vale. Plutón es el invisible, el oculto. Sí, Se le llama el dios del oculto, cuando de hecho Plutón es el que le regala a Heracles, le regala la capa de la invisibilidad para poder luchar con la Gorgona sin que la Gorgona lo vea. Ese es uno de los atributos de Plutón. Pero bueno, lo que os decía, que cuando el sujeto tiene un poco de, no sé si llamarlo conciencia, ¿no? Sino noticia, me atrevería a decir, de lo terribles que son sus enfados, intenta no meterse en temas que generen enfado, ¿sabes? Por eso se enfada de, como tú decías, de uvas a peras, has dicho. De Pascuas a Ramos, sí. O de Pascuas a Ramos, ¿no? No, es verdad, yo creo que si eres consciente intentas evitar los conflictos porque si te metes en ellos, y eso no es más que pues, tener el ego mal colocado, ¿sabes? Y tomártelo todo de forma personal o las cosas como a vida o muerte, como se suele decir en el tema de Escorpio y Plutón, pues es que las puedes liar muy pardas. Pero en el sentido de, o sea, de poner orden y concierto, yo hablo por mí para que nadie más salga más dañado, muchas veces. Entonces, depende de a quién le toque, si uno tiene más conciencia y lo sabe gestionar, pues hombre,
intenta evitarlo, porque es que si no... Pues eso. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿por qué crees que te enfadas poco? Yo parto de la base que la mayoría de las veces no merecen la pena. Yo parto de esa base. A mí no me ¿No merece la compensa... pena? ¿Qué es exactamente lo que no merece la pena? ¿Que tú te enfades? O... A mí no me merece la pena entrar en conflictos por lo que acarrea. ¿Y qué acarrea? A ver, yo sí puedo evitar el conflicto, por supuesto, o sea, no es que no quiera solucionar el tema, sí, pero de otra manera, o sea, no con enfado, no con bronca, no de esa manera. Intento evitarlo todo lo posible. ¿Que no hay más remedio? Pues a lo bestia, porque para mí es ir a lo bestia. Pero vamos, si hay que hacerlo, se hace y se ha terminado, ¿no? Y a lo mejor ahí sale el Plutón, el Marte y lo que haga falta. Pero es que además, si empiezo es como que me descontrolo. Como que va más, ¿no? Como que va más y como que no me cortan y... Ya. Vamos, así baje el de arriba, ¿me explico? Perfectamente, perfectamente. Yo, si me permitís, yo no sé si es un tema de intentar hacerlo de todas las formas posibles para que la sangre no llegue al río, o si es un tema de no poner límites de una forma adecuada para realmente llegar a un consenso y que la otra persona vea nuestro razonamiento, no tanto en sí el llegar a salirnos con la nuestra, que no es eso, sino que lleguemos a un punto en común en el que eso se pueda resolver tanto para ti como para mí, y que ninguno de los dos salga sufriendo ni salga dañado. Por la vía, bueno... Diplomática. Hay un tema interesante, ¿no? Hay dos niveles de violencia importantes reflejados en la carta natal. Uno viene por Marte y toda su cosmogonía, es decir, Marte, Casa 1, Aries, ¿no? Y otro viene por Plutón y también su influencia sobre Escorpio y sobre la Casa 8, ¿no? Son dos niveles de violencia, Marte y Plutón. Muchas veces se les llama la misma energía en octavas distintas, ¿no? La misma nota en octavas diferentes. Ahora bien, ¿qué creéis vosotras que es eso que llamamos violencia? ¿Cómo lo definiríais? No solo cómo definiríais la violencia, que eso ya, bueno, más o menos lo podemos entender, sino cuál es el mecanismo que genera la violencia. ¿Qué es lo que genera la violencia en su base? Pues hombre, un exceso de energía que no sabes cómo canalizar. Vale. Incontrolada. Un exceso de energía porque el enfado es una profunda tristeza, muchas veces, por ejemplo, porque uno no se siente entendido, por ejemplo. Vale. ¿Qué diríais si yo sugiriera reflexionar sobre un tema? La violencia, en el fondo, es la reacción de sobrevivencia cuando el sujeto se ve acorralado o invadido por un miedo que cree que le va a llevar a perder la vida. A ver, en resumen, ¿qué diríais si yo os dijera que la violencia es la reacción del sujeto cuando tiene miedo a perder la vida o ve amenazada su vida? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estaríais de acuerdo en eso? Sí, puede ser, sí, inconscientemente. Claro. Fijaos que en psicología lo que dice Isabel es cierto, nos enseñan que la violencia es una reacción que se ve emprendida por el ego cuando se ve sumido en una profunda tristeza que no puede resolver. Yo en esto no estoy del todo de acuerdo. Del todo. Cada caso es un caso en sí mismo, ¿no? Yo estoy más de acuerdo en lo que os estoy diciendo, ¿no? En que la violencia es la reacción absolutamente natural en el momento en que el individuo se ve asolado por un miedo, por una amenaza, por algo que dice voy a perder la vida. Entonces tú me dirás, bueno, por ejemplo, imaginaros que soy un tarado que cuando llega mi mujer a casa, en manos de mis celos y de muchas historias, le doy 2 hostias, ¿no?
¿Qué miedo hay ahí? Pues miedo al abandono, miedo a que la otra persona te deje por un tercero, ¿no? ¿Y qué pasa si me dejan? El miedo al abandono es un miedo muy nuclear, que viene de la infancia. Vale, ¿y qué pasa si me abandonan? A nivel inconsciente, si me abandonan, voy a morir de hambre. Sí. Para que yo supere el miedo al abandono de la infancia, tengo que generar un proceso de desvinculación de ese miedo. Al hilo de lo que estabas diciendo, sí, pero es algo inconsciente. Quiero decir, que tú, en realidad, sí que, aunque te abandonen, vas a poder sobrevivir, porque eres adulto. Otra cosa es que inconscientemente... Pero conscientemente tú no sabes que vas a poder sobrevivir. Con lo cual, te peleas para que no te abandonen. ¿Sabes? Entonces te pones violento porque tienes mucho miedo a ser abandonado. Pongámonos en un extremo de violencia extrema, ¿no? El tipo que mata a su familia y luego se suicida. Mata a la mujer, mata al hijo o a los hijos y luego se pega un tiro. ¿Qué es lo que ha generado a nivel astrológico todo eso? Pues Plutón en casa 1. Plutón en casa 1. No tiene nada que ver. Plutón en casa 1 es un indicador en un momento dado, puede ser un indicador de suicidio, de crecimiento personal, de poder personal, de control, tanto control entendido como el control del entorno como el autocontrol. Las personas con Plutón en casa 1 son muy controladoras, ese es uno de los rasgos. Por eso lo digo, que si es alguien celópata que quiere controlar su entorno... Claro, eso sería más un Plutón en casa 7, lo que estás hablando, ¿no? Del tipo que mata... Claro, tipo que mata a la pareja es Plutón en casa 7. ¿Y si mata a sus hijos, que es en casa 4? En casa 5. En casa 5, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor hay una correspondencia Plutón en casa 5 con cuadratura a la Luna en casa 7, por ejemplo. Sería un aspecto. En cualquier caso, en casa 1, ¿no? No es uno de los más notorios. No quiere decir que con Plutón en casa 1 no puedas matar a tu pareja, pero a lo mejor lo que te decía. Una oposición, claro, una oposición Plutón-Luna, Plutón en la 1 opuesto a la Luna en la 7, podría ser. Depende del aspecto. Pero no, cuando preguntamos sobre aspectos que pueden generar tal o cual dinámica, en realidad no estamos hablando de casas. Las casas son lugares de experiencia, donde las cosas ocurren. Pero no es el impulso que mueve al sujeto íntimamente. Obviamente tiene que haber, de alguna forma, una relación entre la energía y la casa donde se pone. Entonces, claro, casa 7, casa 8. Todas las casas exteriores de las 7 a las 12, como son la casa de los otros, son propicias a que haya este tipo de energía. ¿A qué se os ocurre que tiene que pasar para que un individuo, ¿vale?, haga semejante barbaridad, que es matar a su mujer, a sus hijos y luego suicidarse? O sea, ¿qué le pasa astrológicamente? Que esté actuando Plutón o Escorpio como amenaza, ¿no?, constante. Que el indicador de Plutón o Escorpio sea una amenaza constante. Sí, hay algo que es un principio básico para que ocurran estas cosas. Y tiene que ver, el principio básico, el primero de todos, tiene que ver con la desvirtualización, tiene que ver con la falta de atención a un elemento básico, que es el Sol. Ah, perdón, iba a decir la Luna. No, el significado. O sea, para que yo mate a alguien, tengo que tener un momento de falta de conciencia o un estado general de falta de conciencia. Eso sería el Sol. Tener un Sol apagado, triste, escondido, desvirtualizado, un Sol al que no le hago caso. Un Sol en que lo significativo para ese Sol no exista. No ya que no sea preservar la vida, no, que no hay algo significativo realmente. Me cuadra más que sea un Sol en casa 12, entonces. Puede ser un Sol en casa 12 o puede ser un Sol metido en un stellium, que la propia naturaleza del stellium no te deje tener conciencia de ese Sol. Puede ser un Sol en casa 4 también. Puede ser, imagínate un Sol en Aries en casa 4.
o un sol en cualquier signo de fuego en una casa de agua, ¿no? Hay muchos condicionantes. Pero lo primero de todo que tenemos que entender es que hay principios básicos de análisis. Para que alguien haga alguna barbaridad, sea la que fuere, lo primero que necesitamos ¿qué es? Falta de conciencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero entendéis, o sea, cualquier malfunción del sujeto, o lo que nosotros entendamos como malfunción en el sentido de cosas que no le ayudan a tener una vida mínimamente satisfactoria para sí mismo, es la falta de conciencia. Y eso viene dado por el sol. Entonces, siempre cuando os pregunte algún tema así, bueno, ¿qué condicionantes? Claro, lo primero de todo es el sol. ¿Por qué? Porque el sol es lo significativo, pero no solo lo significativo. El sol es lo que llamamos principio unificado de conciencia. O es una de las formas en que yo lo tengo acuñado, el enunciado del sol, ¿no? El sol sería el principio unificado de conciencia. ¿Qué significa eso? Que todos tus, digamos, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces están en consonancia. Claro, es la frase de hecho, de alguna manera está mal construida, porque realmente la frase debería ser principio unificador de conciencia. ¿Por qué? Porque pone los distintos arquetipos que trabajan dentro de tu psiquismo, los pone en unisonancia o en consonancia con el resto de arquetipos. Claro, entonces si yo tengo un Plutón desbordado, lo único que lo puede parar es que mi Sol no esté enfermo. ¿Me explico? Sí, que tu Sol tenga conciencia, claro, del significado. Entonces mi Sol le puede decir a Plutón, campeón, hoy no vamos a matar.